Episodio 1. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar sobre salud mental? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast Sin Censura Mental. Este es un espacio para hablar con calma, con empatía y sin filtros sobre algo que nos atraviesa a todos, lo tenemos todos, ¿no? Y esa es la salud mental. Soy María Ruiz. Me considero periodista, aunque estoy en cuarto de carrera, curiosa y, como muchos, una persona que ha tenido que aprender a lidiar y a entender su mente y a no tener miedo a hablar sobre ella. Por eso quiero hablar sobre el silencio que duele. Hablar de salud mental todavía incómoda. En muchos hogares, en los trabajos, en entornos de amigos, sigue siendo un tema incómodo que genera silencio cuando alguien lo menciona. Cuando alguien menciona ansiedad, depresión, trastorno o terapia. Y me pregunto por qué. ¿Por qué? Si seguimos y de repente hablamos tanto de salud mental, ¿no? Pues creo que porque durante años nos enseñaron que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad y que estar mal significaba fallar. Pero ¿fallar a quién, no? De esa manera hemos aprendido a sonreír y a seguir mientras por dentro algo se nos rompía. Y creo que el silencio tiene consecuencias muy concretas además. Cuando no hablamos, cuando escondemos lo que sentimos, ese malestar crece en aumento y crece dentro una bola que te destruye. Y los datos lo demuestran, porque según la última encuesta europea que se ha hecho sobre salud en España, el Instituto Nacional de Estadística recoge que un 15,4% de las mujeres y un 8,6% de los hombres han reportado síntomas de ansiedad, ¿no? Esa diferencia no necesariamente significa que las mujeres suframos más, sino que culturalmente, quizá, es una opinión, a ellos aún les cueste más ponerle palabras a eso que sienten, ¿no? El silencio, por tanto, creo que no es abstracto, porque se traduce en millones de personas lidiando en soledad, todavía hoy, un malestar que podría manejarse de una situación muchísimo mejor. Pero bueno, solo es una opinión. Vamos a hablar sobre un poco de historia, ¿no? Vamos a contextualizar todo esto porque al final durante décadas la salud mental se ha tratado como un tema de personas que están locas y la palabra psiquiatría ya, bueno, se asociaba a hospitales, a medicación o incluso a encierro. ¿Quién en su sano juicio no ha imaginado una cárcel cuando le hablan de psiquiatra? Pero la salud mental no es solo eso, es todo lo que tiene que ver con cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos y cómo manejamos nuestra vida diaria. Porque aunque todavía hoy hablemos más del tema, hay prejuicios que siguen ahí, disfrazados en un tipo de frases que me ponen muy nerviosa porque para mí significan invalidación emocional. Esto es falta de voluntad, tienes que ser fuerte, no exageres, todos tenemos problemas, tienes que seguir intentándolo. Lo intento todos los días de mi vida, porque es que si no lo intentara todos los días de mi vida, creedme que no habría llegado ni a la cuarta parte de cosas que he conseguido en la vida. Lo cierto es que no todos vivimos el dolor emocional de una manera igual y que un problema de salud mental no es algo que elijamos a dedo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre defunciones nos recuerdan una muy cruda realidad que a mí personalmente me tiene en vilo, y es que el suicidio sigue siendo la primera causa de muerte externa en España, con más de 4.000 personas al año. O sea, 4.000 personas se mueren al año por suicidio. Esta es la consecuencia más extrema de un dolor emocional no escuchado y de un estigma que impide pedir ayuda a tiempo, o que, perdonadme que haga un inciso, que si la pides a veces no te ayudan. Porque pedir ayuda no te hace débil, te hace valiente. Y es a menudo el primer paso para salvar una vida. El poder de nombrar las cosas por su nombre significa que cuando le ponemos nombre a lo que sentimos, algo cambia dentro de nosotros, algo se alivia.
algo pesa un poco menos, ¿no? Decir que estoy ansiosa o que no puedo más abre la puerta a entenderte mejor, a buscar ayuda, a soltar ese peso que no tienes que por qué llevar tú solo o sola. Porque al final en terapia una conversación honesta o incluso escribiendo eso que sientes o eso que te pasa hace que se alivie. Porque es que hablar sana. Sí, como lo están escuchando. No siempre soluciona el problema, pero sí que alivia un poco el alma. Al fin y al cabo, hablar es poner nombre y validar eso que crees que no es para tanto. Este testimonio es un eco de miles de personas y, según el Instituto Nacional de Estadísticas, casi 1,7 millones de personas han acudido a consulta de salud mental este último año, lo que supone que 1,7 millones de personas han dado un paso al frente para pedir ayuda. Y me gusta respaldar las cosas con datos porque hace que lo veamos más claro. Es un acto de valentía en un mundo que a menudo suele premiar una falsa fortaleza, porque vamos hacia una nueva forma de hablar, porque vamos transformando las cosas hacia un espacio un poco más seguro para las personas, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Hoy cada vez son más las personas que usan sus redes sociales para compartir su proceso. Yo personalmente lo he hecho y también hemos empezado a ver cómo deportistas, artistas y otras personas se atreven a comunicar eso que sienten o que les pasa. Y ese yo también voy a terapia de personas con muchísimos seguidores, importa. Importa porque cuando alguien visible habla, otras personas invisibles se atreven a hablar. Así se rompen los estigmas, ¿no? Uno a uno. Y es un proceso muy lento, pero muy reconfortante. Tenemos que cuidar cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque no se trata de romantizar el sufrimiento, sino de normalizar un cuidado emocional, porque de la misma manera que si necesitarías muletas las usarás, si necesitas una medicación deberías usarla. La salud mental no debe de ser un lujo, tampoco una moda, porque es parte de estar vivo, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como la ausencia de una enfermedad y como un estado de completo bienestar, tanto físico, mental como social. Ignorar una de estas tres patas significa construir una salud a medias. Creo que es algo de lo que debemos de reflexionar. Por eso quiero invitaros al diálogo, a que si algo quiero que te lleves de este primer episodio es que no estás solo, que no estás sola, que los números del Instituto Nacional de Estadística y las estadísticas están ahí y que pueden ser frías, sí, pero que son una muestra de una realidad colectiva. Los trastornos mentales son comunes y nos afectan a una parte bastante significativa de la población. Y negarlos solo nos hace que desaparezcan. Por tanto, todos en algún momento hemos sentido miedo, ansiedad, tristeza, vacío, vulnerabilidad. Y hablar de ello no te quita fuerza, te devuelve humanidad. En los próximos episodios de este podcast vamos a explorar distintos aspectos de salud mental, desde la ansiedad, que será el siguiente episodio, hasta cómo los medios influyen en nuestra forma de sentir o de percibir la realidad. Te invito a que sigas esto y todas las que vengan y podéis encontrarme en @mriaruiz _ en Instagram y en TikTok o como Sin Censura Mental en Instagram y Sin Censura Mental Podcast en TikTok. Quiero que me contéis qué temas te gustaría escuchar, si te sientes identificado o no con estos datos, si crees que el estigma sigue siendo una barrera en nuestra sociedad. Quiero leeros, quiero escucharos y quiero que sigamos creciendo juntos. Un abrazo.